Tratar una canción en una sola tonalidad es algo que conlleva un trabajo y un esfuerzo. Por lo general, cuando vas a cantar una canción, depende del tipo de voz, esa canción tiene que ser interpretada en una tonalidad o en otra tonalidad. En este caso, con el 4 venezolano, la canción del Tramao, les voy a dar dos opciones de tonalidades para su interpretación. Yo siempre les he hecho énfasis en que primero distinguir bien la melodía para poderla interpretar y después aplicarles los acordes y el ritmo. Y en este caso la melodía, para respetar el registro de la distancia de las notas en la melodía, hay unas tonalidades que son más favorables para la melodía en la interpretación de las canciones, por lo menos esta canción del Tramao. Sin embargo, que sea más favorable para la melodía no significa que sea de más fácil interpretación. Sobre todo depende de la construcción del instrumento y del rango, en este caso de los trastes. ¿Por qué? Voy a explicar lo siguiente. Sabes que ahí está la tablatura. Acuérdate que en la descripción yo dejo el enlace donde está la tablatura, está mi perfil de Spotify con mis canciones, están también mis otras redes sociales y además todos estos idiomas están traducidos, los subtítulos, allí que haces clic donde dice CC y en cualquier idioma que necesites entenderlos y verlos. Seguimos con el tema de las tonalidades. Tú tienes la melodía como empecé ahorita aquí en este video, pero fíjate que estás tocando la canción del Tramao de Luis Laguna y hay una parte donde tienes que hacer esto. Estás aquí arriba y tienes que bajar. Vuelve otra vez. Porque la melodía te exige eso. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tocarlo en esta tonalidad que estamos acá, que sería Fa sostenido menor, ayuda a que la melodía se desarrolle mejor, porque al inicio pasa esto, mira. Esta parte. En la otra tonalidad, que es en Re menor, del cual hice un video interpretando la canción, no puedes hacer con la melodía esto. Aquí en Fa sostenido menor sí puedes hacerlo. Sin embargo, vas a tener esta dificultad de estar bajando hasta acá. Vamos con el 4. Este es un 4 navarro, el clásico 4 navarro. Míralo bien. Caoba, pino abeto, caoba, cedro. Un 4 de 14 trastes que, como te he mencionado antes, si quieres uno de estos, comunícate conmigo allí en los comentarios para ponerte en contacto con el propietario de estos instrumentos. Este es un 4 de 14 trastes. Si observas bien aquí, si cuentas esto que la gente le llama los alambritos, los alambres, estos son trastes, hasta aquí son 14 trastes. Con este 4 no cubres la melodía porque necesitas el traste número 15 cuando haces esta parte. Aquí. Bueno, aquí me suena porque le estoy haciendo fuerza, ¿no? Esa parte. Sin embargo, para la parte inicial de arriba, sí cubre la melodía. Bueno, en mi opinión, con este 4 para mí sí sería suficiente para interpretar esta canción. Sin embargo, si tomamos otro 4 que tenga el rango más amplio o lo cambiamos a la otra tonalidad de Re menor, tenga ciertas ventajas. Por eso quiero hacer el video en ambas tonalidades de la canción y con los dos instrumentos. Ya explicarlo con uno y con una sola tonalidad es un trabajo, ustedes lo saben, ustedes mismos lo han dicho allí en los comentarios. Sin embargo, imagínate ahora, por ejemplo, si tenemos este 4, que tú a simple vista puedes ver, mira, el tamaño ya dice, el tamaño ya muestra la diferencia, además del sonido. ¿Qué pasa con esto? Este es un 4 de Alfredo Sibira de 17 trastes. Esta madera se llama palo rojo y tiene espino. Y esto es
caoba, otro tipo de sonido. Como las cuerdas están a mayor distancia, te va a generar otro sonido. ¿Qué pasa cuando trabajamos la canción del tramado de Luis Laguna en fa sostenido menor, que sería esta tablatura que estamos viendo aquí? Cuando haces el trabajo de la melodía aquí abajo, fíjate cómo suena. Aquí ya tienes el traste listo. En cambio en el otro no. Eso si lo haces punteado, ¿no? Puedes hacerlo también con el ritmo. Ok, el punto es que como tienes estos trastes hasta acá abajo, puedes cubrir tranquilamente la melodía y se distingue. Aunque va a haber obviamente el esfuerzo de que estás tocando aquí y bajar hasta aquí. O sea, siempre va a pasar esto porque esto ya es un tema de la melodía de la canción, pero la puedes cubrir cómodamente acá porque están estos trastes hasta acá en la tonalidad de fa sostenido menor. Voy a tocar un fragmento de la canción con cada uno de los cuatro para que tú me digas cuál de los dos sonidos prefieres. ¿Cuál de los dos cuatro te gustaría más? Además que si realmente quieres estos cuatro, deja los comentarios para que te comuniques por acá con el propietario y puedas tener uno de estos instrumentos. Bueno, queda de tu parte dejarme ahí en los comentarios cuál de los dos sonidos de los cuatro prefieres para la interpretación de una canción. Y estamos pendientes con el video y la tablatura de esta misma canción, pero en la otra tonalidad que es re menor, para que veas la diferencia y después escoja entonces en cuál de las dos tonalidades prefieres. Recuerda allí suscríbete, deja tu like, revisa el enlace donde están todas las tablaturas, mi perfil de Spotify y mis canciones. Nos vemos.